Hola, soy el doctor Ricardo Contreras Soto de la Universidad de Guanajuato, del campus de Salvatierra, y en esta conferencia les voy a platicar sobre identidad y procesos sociales en el urbanismo en Celaya, Guanajuato. Es importante entender que hay procesos sociales que se dan en los territorios y propiamente, por ejemplo, en este caso los municipios. Cómo se configuran, cómo va cambiando la fisonomía de la ciudad, cómo va transformándose los entornos. Pero no solamente me refiero al aspecto arquitectónico, urbano, de calles, monumentos, cuadras, sino es un problema mucho más complejo y lo quiero abordar desde una perspectiva mucho más de cultura, historia cultural. La perspectiva de historia cultural que quiero abordar es la perspectiva de una escuela que la desarrolló Alberto Chirese y que tiene que ver con las desigualdades culturales, las estructuras diferenciales de la cultura y principalmente cómo se da entre clases hegemónicas y las clases subalternas, o la cultura popular, o la cultura de los que no tienen el poder, los grupos sociales. Esta escuela se funda en propuestas de Antonio Gramsci y la idea que tiene y lo que va planteando sobre la cultura la retoma Alberto Chirese de esta escuela, de la escuela demológica italiana que analiza la cultura y la historia cultural. Quiero empezar a señalar que hay una relación muy importante, como va a ser un enfoque más cultural, de qué es la cultura. La cultura o las culturas son generadas por las identidades culturales o los grupos culturales o los grupos sociales que después se constituyen en grupos culturales, en los procesos sociales. Y también la identidad se genera por expresiones propias de la cultura. Es una dialéctica que se da entre cultura e identidades. Esto es importante, los actores hacen la cultura hace las identidades, a las identidades que ya no solo son actores, sino que les empiezan a dar cierta representación, cierta autoexpresión o cierta heteroexpresión. Quiere decir a qué grupo y cómo se refieren y por qué se expresan de manera simbólica, de manera de manera cultural, con ciertas especificidades. Bueno, la identidad es un conjunto de valores y tradiciones, creencias, símbolos, modos de pensamiento, comportamientos, prácticas, que funcionan como elementos dentro de los grupos sociales, formando así sentimientos de pertenencia. Entonces, grupos que se piensan de una distinta forma ante una situación, ante un proceso, ante un grupo de representaciones que pueden ser reales o mitológicas, y esto es lo que va configurando las identidades. Entonces, ¿qué hace? Pues no solamente eso, sino que en la diversidad permiten diferenciar, distinguir a los distintos intereses y a las distintas participaciones y a los distintos grupos. Sí, y entre ellos hay códigos, normas, rituales que comparten los mismos grupos y que tienen y siempre van a estar referenciados con la cultura dominante. O sea, no son entes externos, ajenos, tienen que ver pues con un entramado complejo, sintético, que tiene que ver con la cultura. Y también la identidad es el sentido de pertenencia de un grupo social y es un criterio de diferenciación ante otras culturas que se les llama otredad, ¿no? Quiero señalar aquí que muchos de estos planteamientos son retomados por Gilberto Jiménez, uno de los fuertes investigadores de la cultura aquí en México, el principal investigador de la cultura y de la identidad aquí en México. Bueno, entonces hay tres elementos que quiero que retomemos. Una, para estudiar el territorio. Uno es la cultura, ¿no? El conjunto de prácticas y representaciones sociales que permiten construir la idea de grupos o de comunidad que se da en una sociedad determinada. Y por el otro lado está la cuestión del hábitus, que son procesos de participación de los agentes que se dan, los procesos de participación que tienen que ver con el grupo de conocimientos,
de conocimientos, habilidades, valores en un campo especial, en un espacio especial, y que son requeridos. Entonces los campesinos, los pescadores, tienen prácticas, hábitos especiales que tienen que ver con su hacer cotidiano y que están insertos en configuraciones de estructuras sociales, dentro de una división de trabajo, dentro de una división de trabajo intelectual, y que tiene que ver con la forma de interiorización de los conocimientos y por medio de las prácticas, y van generando ciertas especificidades, tanto representacionales como en su actuar y en su hacer. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Y el campo, ya también los habíamos definido, son las estructuras diferenciadoras, son las formaciones sociales, ese mundo secular que se ha venido separando y tienen dinámicas propias, y que son diferenciadas, ¿no? La música, lo religioso, las prácticas laborales, las culturas laborales, cómo se van constituyendo, cómo se van diferenciando de otras prácticas sociales en esta secularización, decía Bourdieu, histórica de los campos. Bueno, entonces esto es importante tomarlo en cuenta, porque cuando vamos a ver cultura en el sentido amplio, no solamente de las bellas artes, sino de procesos sociales, formas de representación de alguna sociedad, el esquema, los grandes ejes simbólicos que determinan las formas de pensar y las formas de actuar. Por eso es importante que nosotros veamos la cuestión del campo, pero no la debemos de ver diferenciada de la práctica y no la debemos de ver diferenciada de las representaciones culturales. Entonces, esta triada es muy importante que la vayamos comprendiendo. También puede haber cosas donde elefantes blancos. Yo estaba pensando en la mañana de que puede haber espacios culturales donde no están participando la gente, donde quedaron esos edificios, esas instalaciones en algún lugar de la ciudad y que todavía no ha sido apropiado o expropiado por parte de las ciudadanías, ¿no? Y ahí tenemos cosas que tuvieron una visión muy amplias y que, bueno, poco a poco se ha venido, y estoy pensando en el parque lineal, pues como esta cuestión que puedo, en un momento sí se fue un elefante blanco, porque era una infraestructura inmensa, pero donde no se había contemplado, o sea, estaba el campo, pero no estaban los actores, no estaban las prácticas, y esto pues sucedía ese vacío cultural que se da. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, la cuestión de territorio y cultura es una relación muy importante. Decíamos que el territorio no solamente, nosotros cuando caminamos por las calles, caminamos por las ciudades, caminamos en la geografía urbana o en la geografía rural, te das cuenta, ¿no?, de las infraestructuras, los edificios, las casas, los espacios públicos, los parques, las carreteras, las entradas, las salidas, los puentes, todo eso, bueno, pues es el aspecto físico, pero todo ello también se da a través de las necesidades que va teniendo la dinámica social, y en esta dinámica social, como milimétricamente los espacios territoriales van teniendo ciertas especificidades que se van construyendo no de manera arbitraria, sino en distintos entramados. Tampoco no es la idea del presidente municipal o la idea de... No es así, porque atrás de ello hay necesidades, hay solicitudes, hay apropiaciones y expropiaciones, ¿no? Hay cosas que iniciaron como una cosa y terminan siendo otra cosa porque la gente lo requiere así, ¿no? Bueno, entonces los territorios se transforman, evolucionan, no me gusta esa definición, pero cambian, por decir, incesantemente a la razón de la mundialización, de la geopolítica, de la geoeconómica, de las cuestiones económicas. También no es nada más el espacio, y las prácticas tienen que ver con las necesidades, las formas de satisfacerlos, y ahí entra mucho la geoeconómica, pero también los intereses
principales, ¿no? Y eso significa que los territorios siguen siendo económicos y políticos y culturales, con soportes privilegiados, y aquí juega un papel muy importante pues la cultura, en lugares de inscripción, excepciones culturales, aunque hay una tendencia mundial a la homogeneización cultural en los procesos de globalización, sí hay espacios específicos que se van constituyendo de manera diferente en las ciudades, como en el caso de Celaya. Bueno, entonces hay que ver el territorio de distinta manera, ¿no? Tenemos un territorio, un espacio geográfico, que es la ciudad de Celaya, donde hay distintas prácticas. Entonces, si tú te paras por el estadio, pues ahí hay una práctica, hay una deportiva, ahí hay prácticas deportivas. Si tú vas y ves las iglesias, pues hay distintos campos, hay distintos espacios. ¿Y qué representa para nosotros cada uno de esos espacios, cada uno de esos edificios, cada una de sus calles? ¿Cuáles son las actividades económicas que se están dando? Entonces, acuérdense que Celaya tuvo distintos momentos, fue el granero de Guanajuato y de México. Posteriormente fue un centro comercial muy importante. Posteriormente le apostaron a los procesos en la época de las haciendas de abastecimiento y de distribución, que jugó también, bueno, junto con todo, como Jalisco, con Guanajuato, con los estados céntricos, jugó un papel muy importante. Las comercializaciones, se desarrolla el tren y juega otro papel importante el espacio, y posteriormente, ya cuando se hacen los corredores industriales, Celanese, cuando se construye aquí, y esa idea tecnológica de los parques industriales que se iban desarrollando aquí, ¿no? También están los centros de esparcimiento, y que tienen que ver con esa vida lúdica, con la reproducción social, con esos espacios donde la gente participa, ve, siente y aprende. También los espacios de formación y de reproducción social. Están las escuelas, que ese es su papel. Están las colonias y los barrios. Aquí hay distintos barrios que juegan un papel muy importante, y cómo el espacio geográfico iba haciendo en los barrios cosas diferenciadas que se dan en los procesos sociales, ¿no? Los sistemas de abastecimiento, ¿sí? Los mercados, si nosotros lo viéramos desde el cielo, donde están los mercados, los centros de abastecimientos, los circuitos de consumos culturales, los centros religiosos, los panteones, el patrimonio cultural, los edificios, los elementos intangibles, así son muy difíciles de verlos, pero que se dan en las prácticas, en las fiestas, y que es esta figura que es la más difícil de verlo en la parte urbana, que es este etos que se da en las sociedades. Por ejemplo, estamos pensando en el Festival Cervantino, hay todo un etos en torno al Festival Cervantino, ¿sí? Y donde ya por muchos años se ha llevado la música, el arte a las calles, y se vive, y esa parte intangible que es importante. Los productos, las prácticas festivas, los festivales, los conflictos, los flujos migratorios, también hay que verlos en las ciudades, dónde se dan, en qué colonias, generalmente las colonias de la periferia. Actualmente pues llegaron grupos de japoneses, entonces hay una migración donde se van a hacer colonias especiales, después de vivir en los hoteles por mucho tiempo, donde viva la comunidad japonesa dentro de Celaya. Las áreas sustentables y el juego de todo esto, que es muy importante, las identidades que ya platicamos qué son. En el año del 2004 hicimos el análisis crítico de la cultura en Guanajuato, y fue un libro que fue muy importante porque retomamos la encuesta nacional de prácticas y consumos culturales en Guanajuato, y vimos analizamos muchas cuestiones que es de la dimensión cultural, ¿no? Dentro de ellos, bueno, pues vimos
la cuestión de una breve historia de Guanajuato, los esbozos sobre las representaciones que hay en Guanajuato sobre cultura, qué pensamos sobre la cultura de los guanajuatenses, qué es la cultura, qué tan estratégica es la cultura. Vimos también un esbozo de los símbolos asociados con la cultura, vimos la participación cultural, vimos el papel de la educación de la familia en la cultura, vimos también los grados de intolerancia que hay para la homofobia, en la cuestión del reconocimiento de la alteridad o de la otredad de los guanajuatenses, sobre todo con lo indígena y con lo negro. Y nos apoyamos en datos de la misma encuesta social y de práctica y algunos ensayos sobre la cultura a partir de ellos. Claro, los consumos de televisión, los consumos de teatro, los consumos de cine se vieron en este libro, que fue algo importante. Y logramos paralelamente ver, por ejemplo, hicimos un esquema tratando de cuantificar, pero es un ejercicio sintético donde queríamos cuantificar cómo estaba la infraestructura cultural y cómo se daban las prácticas, ¿no? Entonces, en esta idea de campo, de distintos campos, vimos la educación pública, la educación superior pública privada, la educación superior pública, la educación pública, vimos la educación básica de los distintos estados de Guanajuato, cuántos museos, cuántos tecnológicos, vimos también cuántos parques, cuántos teatros, cuántos periódicos locales había, cuántos canales de televisión, vimos los zoológicos, vimos los centros de convenciones o auditorios, y las fiestas de los santos patronos como expresiones de la cultura popular, entre otras cosas. Hicimos un ejercicio sintético, claro, le falta bastante, pero para poder decir cómo estaban calificados al interno los distintos municipios de Guanajuato en esa ponderación. Entonces, por eso considero es relevante este trabajo. Es un ejercicio sintético donde tratamos de ver la cultura. Bueno, pues posteriormente hice un libro que se llama De los relatos que sorprenden a los hechos que indignan. Levantamos aproximadamente más de 71 entrevistas a gente mayor de 60 años para que nos platicara pues qué era Celaya. Entonces hay un libro pendiente que se llama Fisonomía de la Ciudad, que es Celaya, pero en esta parte agarré más los elementos culturales y algo que era una constante común que nos platicaba, que era la lucha que se da entre ricos y pobres. No hubo una pregunta específica que nos dijera y no lo digo por pudor o no lo digo por hipocresía, sino simplemente hicimos una serie de preguntas en qué lugares se acordaban la gente, dónde se recreaban, qué les gustaba, qué no les gustaba. Y en todos los testimonios empezaron a salir las cuestiones de diferenciación de clase como elemento predominante en el discurso. Esa desigualdad cultural se manifestaba, esa desigualdad económica y cultural, ¿no? Entonces, dentro de los temas, yo creo que lo vamos a hacer un día con mayor detalle, esta presentación de este libro. Nomás voy a tomar algunos elementos. Vimos sobre el mito fundacional de Celaya, vimos el contexto del sistema mundial de la conquista, vimos el establecimiento de los presidios y las estancias, vimos la Ruta de la Plata y la guerra que se da en la conquista, la reinterpretación de los mitos, la connotación actuales políticas de nombre de cambio, los mitos fundacionales, la pobreza y la subjetividad de las personas, el miserabilismo y la austeridad, pues que también fue uno de los temas a tratar. Vimos la pobreza del campo,
vimos las transiciones en la proletarización de la gente y las luchas y las resistencias sociales, culturales en la vida cotidiana. El tema es más, vamos a dejar para un tema especial este libro porque creo que es importante. Solamente vamos a retomar algunos elementos y el espíritu de este libro que me gustó mucho porque estaba en esa época, o sea, todavía se sigue haciendo geografía por parte de los cronistas. Entonces aquí, por nuestro compañero, nuestro difunto Herminio Martínez, le gustaba mucho exaltar los valores de la gente rica y demás. Bueno, sí jugaron un papel importante, pero se hacía más geografía, historia de santos, que así donde se exageraba un poquito. Y a mí lo que me interesaba no era ver los procesos sociales, cómo vivían las clases, qué hacían, cómo participaban, cómo se recreaban, ¿no? Entonces este libro nace en contraposición a esa visión de geografía, de esa historia de los santos exagerada, mitificada, a ver qué procesos sociales, cómo se da y todo esto. Entonces, pues este fue el problema este fue el nacimiento de esa propuesta y de ese libro, porque que muchos de los cronistas a veces exageran las virtudes de los presidentes municipales o de los ilustres o de los ricos de las localidades, y no, aquí ya buscábamos más el sentido común, que era el menos común de los sentidos, era ver cómo se daba la percepción de la gente, de sus prácticas y demás. Bueno, y encontramos precisamente que hay dos Celayas. Hay la Celaya de los ricos, hay la Celaya de los pobres, que son dos circuitos culturales de prácticas, colegios, viviendas, formas de recrearse. Sí hay espacios comunes, ¿no? Las plazas, algunas plazas, en un momento dado algunas iglesias, siendo pues religiosa la cultura del Bajío, entonces esos espacios comunes. Entonces me voy a remitir en un esbozo, claro, son puntos que van a ser ultra discutidos y debemos seguir discutiéndolo, ¿no? Pero fíjense cómo el territorio tiene un impacto de las consecuencias y las posturas ideológicas. Hay un debate que es muy importante en la colonia, en la conquista y en la colonia, que va a predominar mucho las formas ideológicas, incluso actuales, que tenemos sobre la alteridad o los grupos indígenas o la otredad, que es una diversidad de grupos indígenas. Entonces, hay un debate que es muy importante. Él se da entre Bartolomé de las Casas y se da en Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda plantea las tesis del derecho de tutela, de que los indios pues no tenían la facultad, requerían ser tutelados para ser sometidos por gobiernos cristianos, por españoles, en el convencimiento de que es por su propio bien. Ellos son almas que no tienen orientación, son salvajes, y que es necesario pues que son incapaces de gobernarse a sí mismos. Fíjense bien, todos enunciados incapaces, que requerimos de gente blanca que venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ello significaba reducir a los grupos indígenas a estratos culturales y a castas más bajas de servidumbre o esclavitud, ¿no? Decía Ginés que las necesidades de impedir incluso por la fuerza, siempre esta figura folclórica del canibalismo, sí, como un rasgo de las culturas antinaturales de los indígenas. Entonces la obligación era salvar a futuras víctimas de inocentes, que no se lo sigan comiendo con estas culturas salvajes, a las españolas, previas a las españolas, desde esta lógica de cambio cultural, que eran sacrificadas a dioses falsos. Y el mandato de evangelización que dio, pues ahí, en términos del
fíjense las figuras, ¿no? De ver al borrego, a través del pastor. El pastor es el que sabe, el borrego son animales, y entonces esta figura se retoma. Y bueno, pues que la guerra facilitará pues la predicción de la fe, y en eso pues sí, en parte. Pues sí, la espada fue un elemento, el elemento de sometimiento religioso. Bueno, la postura de Bartolomé de las Casas era diferente, era, claro, mucho más humanista. Planteaba, bueno, quiero decir que cuando hubo un momento en que esta corriente humanista jugó un papel muy importante en la parte religiosa, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, pues entonces todos somos, fíjense bien, aquí había algo de comunismo primitivo religioso, ¿no? Todos somos hijos de Dios, entonces a la mirada de Dios todos éramos hijos y todos estábamos de manera iguales. O sea, no había hijos, bueno, puede haber hijos más predilectos que otros, pero no, todos son, ahí homogenizaba la humanidad esta idea religiosa. Pero Bartolomé de las Casas fue un poco más allá y dijo, fíjense que nosotros, se supone, decía él como español, somos los que debemos dar el ejemplo, y debemos dar el ejemplo con humanidad. Tenemos que poner el ejemplo de cómo tratar a la gente, tenemos que no forzar la religión, tenemos que convencer a la gente de que pues la católica es la verdadera fe, y tenemos que dar ejemplos en nuestra ética, en la vida cotidiana, en nuestra forma de ser, y pues aquí está muchas cosas de amor, donde debemos demostrar esta idea de amor ante los otros, ante la diversidad cultural, que ellos le llamaban indios, de manera homogénea. Entonces, pues era mucho más sensible, mucho más analítica, mucho más respetuosa. Había intentos, pues, no de bajarlos como jinés a animales, sino como personas, y apelaba, pues, a la buena postura, a las buenas costumbres, pero a demostrarlo de otra manera. Era una revolución didáctica la que proponía Bartolomé de las Casas, y era una revolución humanista la que proponía Bartolomé de las Casas. Y Ginés llegó a decir, dice, bueno, ¿y quién duda que la pólvora que utilizamos contra los indios es incienso para Dios? Eso es lo que decía Ginés, y era terrible, o sea que si los mataban, según esto, a Dios iba a estar muy feliz porque mataran a los grupos indígenas. Entonces, pues esto no es. Bueno, fíjense, dos posturas que estaban luchando después de la conquista, en la colonia, para instituirse y para ver el mundo, y ustedes verán cuál, ya, bueno, a través de los postulados, ponderarán cuál fue la que ha predominado. Pero fíjense qué interesante, a veces hablamos de la historia mítica de Celaya, que llegaron los grupos y abajo de un mezquite celebraron. Fíjense que pues no fue así, esta historia del encanto no fue así, ¿no? El virrey don Martín Enríquez, en el acta de fundación, declara muy bien cuál es el papel de Celaya en esa parte de la historia. Dice, me fue hecha relación que dicho mezquital había tierra cómoda de la disposición para fundar una villa de españoles, a las cuales se pudieran dar tierras de riego y sequedad, sembrar trigo y maíz, viñas, olivares y otras cosas, y solares y suertes de tierra para huertas. Entonces aquí está armando, muy interesante y muy listos los de la colonia, toda la estrategia de abastecimiento, toda la estrategia que se está dando en este nuevo mundo para suministrar pues a la misma colonia, donde preverán abastecimientos de minas en Guanajuato, Zacatecas, Villa de San Felipe, San Miguel y otras partes. Redundaría gran bien para hacer en tierras donde son levantados y revelados los indios chichimecas, guachichiles y guamares de otras naciones, y asegurar los caminos, porque está la gran guerra chichimeca, que duró más de 50 años, de 1950
a 1600 aproximadamente. Entonces vean cómo esta idea de la armonía no se dio. Se dio precisamente porque hay un conflicto y todo lo demás. Sin embargo, pues mataron a los indios, se defendieron los indios chichimecas, trabajaban más a nivel individual, tenían mucha movilidad. Es muy interesante el libro de Powell y otros libros, el de David Wright, que nos va platicando sobre cómo se da esta guerra en este periodo de tiempo. Bueno, posteriormente, ha pasado muchas cosas y quiero señalar una cosa. Fíjense que hay una denuncia de donde en Celaya, pues sí hay un gran etnocidio, y quiero ser testigo y aquí manifiesto lo que vi. Claro, no estaba en esa época, pero en la Casa del Diezmo, que está en Juárez, alguna vez hicieron un hoyo para meter tubería enfrente de lo que era la biblioteca, ahora la casa del cronista. Hicieron una zanja para poder meter el drenaje en esta casa vieja, pues son de las primeras casas viejas. Y quiero señalar que perforaron o hicieron un hueco como de 1,10 m por aproximadamente 60 centímetros. Y en ese hoyo encontraron huesos. Hay una denuncia, aquí hubo un etnocidio muy fuerte, y fue lo inaugural. Porque me tocó cuando yo iba pasando y vi, y estaban trabajando los albañiles, les dije que me diera chance de ver, porque empezaban a encontrar huesos. Había 2 bolsas de huesos grandes, y por ahí los ha de tener, o no sé quién los ha de tener, qué político los ha de tener, vale la pena rescatarlos, para ver si esos huesos correspondían propiamente a los indígenas. El profesor Yaca ha de saber al respecto, porque platiqué con él y él me los enseñó, 2 bolsas que tenían en la casa del Diezmo. Y había una franja de lumbre muy fuerte. Yo pensaba en la mañana que si esto había sido un conflicto entre los grupos indígenas, pues los hubieran matado y los hubieran dejado ahí y hubieran pasado los depredadores. Pero no, el hecho de haberlos quemado tenía que ver y cercenado, porque estaban los huesos rotos, o sea, separados en partes, pues tenía que ver más con algo violento, que sí se daba en la conquista, de cercenar y matar a la gente. Y la parte del fuego, pues lo preinterpreto, habría que ver, porque se ve una franja como a 30 centímetros del suelo, 30 a 40 centímetros del suelo, se ve una franja larga de tizne. Entonces en el tizne, pues era para que no apestaran los cuerpos y poder, y no generar enfermedades, la descomposición de los cuerpos. Entonces es terrible, pues es terrible. Y entonces esta idea mítica de que todo era paz, no era paz, ahí hubo un genocidio fuerte como hipótesis. Y bueno, habría que ver en la Inquisición, en el libro de la Inquisición de México, habla de eso. Y no sé, yo digo que sí, porque las primeras casas que se fundan está precisamente la Casa del Diezmo, es una de las primeras casas que se dan, y abajo de esa casa es donde encontraron estos restos, y ojalá aparezcan estos restos, que juegan un papel muy importante, pues como un acto de sacrificio cultural y de dominio en esta lucha, ¿no? Bueno, pues ya adivinen qué ganó. Pues ganó la idea de Ginés, porque necesitaban mano de obra fuerte. Cuando se descubren las minas, la Ruta de la Plata, ya todo el humanismo de Fray Bartolomé de las Casas se vino abajo. Necesitaban fuerza de trabajo para sacar las minas que les dio poder a España en el sistema mundial de ese entonces. Entonces, a través de la violencia, ¿no? Entonces, de 1546 a 1550, se descubren las minas de plata en Zacatecas.
y posteriormente en Durango, Fresnillo, en Chihuahuites, en San Luis y en Guanajuato de 1552 a 1556. ¿Quién va a cargar las piedras? Los españoles no lo van a hacer. Y la intensidad de trabajo pues requería esfuerzos, y entonces la percepción de la alteridad de los indios pues, es verlos como bestias, como mulas, como gente, y si rezongan y respingan, pues a base del golpe y de la disciplina se les va a someter, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios que antecedentes a los grupos indígenas, de la mano de obra, la explotación, la construcción para la agricultura. Entonces, la minería y la explotación de minera, bueno, claro, y también la del campo, lo que se va a configurar posteriormente como haciendas, pues hace que la mano de obra indígena sea algo terrible. Bueno, nosotros cuando llegamos a Celaya, pues vemos y tú dices, oye, que te fascina la arquitectura colonial, ¿no? Pero no debemos de olvidar, claro, nuestro pueblo es muy devoto y muy religioso y demás, pero atrás de esto está la conquista espiritual. Entonces están todas las estrategias para fomentar a la religión y someter a los grupos indígenas, incorporando hábitos de desordinación más profundos. Aquí la forma de apelación fue diferente, entonces sí, ahí el papel de los padres, a diferencia de los militares, pues fue más de apelación. Los indígenas encontraron esa especie de zonas de refugio, microzonas de refugio en la religión, y pues claro que se volvieron conversos al catolicismo, muchos de ellos, otros no. Y ahora imaginen estas obras grandes, de templos grandes, ¿no? Imagínate eso. Sí, ellos habían visto pirámides algunas veces grandes, bueno, no sé si los chichimecas, pero de los demás sí, sí hayan visto. Entonces, ese ojo, esa imagen del ojo que todo lo ve, ese panóptico que representa las cúpulas de las grandes iglesias y que hace que manifiesta estas casas de la cultura de esta época, cómo predomina un orden, cómo predomina una visión en la representación, y claro, no lo hacen sino a través de sincretismo y muchos elementos que retoman de sus religiones anteriores, los grupos indígenas, y de ahí nace pues, la religiosidad popular. Entonces están los templos, los conventos, que permitieron la reproducción de ejércitos religiosos, el avance misionero, el papel importante de educación que hacía pues la Iglesia Católica, pues era la que castellanizaba y hacía otra serie de cosas, los órdenes, los cantos, los matrimonios, las festividades, el territorio, cómo se va haciendo toda una cultura. Claro que fue negociada y todo lo demás, pero predomina pues esa manera de representar el espacio y la vida en Celaya, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que también en el aspecto económico, pues queremos señalar que había un tejido social donde pues, entre ellos mismos había había gente de dominio económico que se quitaban las tierras entre los mismos españoles, no, claro, muy veladamente, ¿no? Entonces, sí se trajeron a esclavos, se trajeron otros gestores, se generaba un recelo de inseguridad, pero hay una voracidad muy fuerte por parte de los terratenientes en el caso de Celaya y de otros acumuladores de riqueza, ¿no? Podemos hablar de la explotación minera, de los Acevedo, aquí, de comerciantes de gran escala de productos agrícolas, de favores y mercedes de tierra, de las familias fundadoras y cómo iban acumulando, ¿no? Ciertos grupos las tierras que a principio habían sido distribuidas equitativamente, pero cómo se quitan, se ponen, se pelean que estén más cerca del río Laja, se agandallan, decimos nosotros, para que sean las tierras más fértiles, y eso es lo que por eso buscaban también los puestos públicos, ¿no? Como actualmente muchos de los políticos buscan los puestos públicos
para todo esto. Entonces, pues ya vemos que hay todo, una vez que se constituye desde Celaya ya fundado, pues vemos aquí hay circuitos culturales, está la plaza, están los lugares donde están asentados los indios, hay ciertos barrios que donde se asientan los indios, están los ganaderos, las zonas ganaderas, las zonas de cultivo, están las carreteras, están los hostales o los hospitales donde llega la gente que va para San Luis, que va para Zacatecas, que va para Guanajuato y que se abastecen. Y bueno, Celaya fue una ciudad fuerte y ese es uno de sus papeles, ¿no? Que se da en este recorrido. Ya lo vemos estratégicamente a Celaya, Paseo, Querétaro, Salamanca, como se hacen a través de rutas y estas rutas hasta actualmente concentran gran parte de la población. Pero el papel estratégico en el desarrollo que tiene la economía y del imperio, ¿no? Bueno, posteriormente nace una figura que es muy importante y va a durar mucho tiempo, ¿no? Que son las haciendas en Guanajuato. Entonces aquí las haciendas juegan un papel muy importante, la hacienda se establece, hay un lugar donde se cultiva grandes extensiones de tierra, hay mezquitales que hacen sombra, hay bosques de mezquitales, hay espejos de agua, pequeñas lagunas que permiten abastecer el agua. Y fueron muy prósperas, claro, a través de la reproducción, de las relaciones sociales de producción que sometían a los campesinos indígenas, a los campesinos rancheros, a los campesinos mestizos, y que según Isabel Rionda había 450 haciendas agrícolas ganaderas en Guanajuato, donde aproximaban 54,000 labriegos, ¿no? Peones y gente que servía, todos los esquemas mentales de sometimiento, donde los capataces someten a los trabajadores. Y bueno, pues son libres porque no son feudos donde los tienen encerrados. La gente pobre llega a trabajar a las haciendas, se inventa lo de la tienda de raya, las mujeres trabajan en las actividades domésticas, los hijos a veces también hacen labores y hay una dependencia muy fuerte, es todo un sistema. Entonces, mientras era próspero en lo económico, se producían áreas grandes de producción para la región. En lo social eran sistemas de explotación fuerte. Y ahí yo creo que voy a volver a retomar algún día la historia de las culturas para empezar a ver las distintas haciendas de esta región y ver cuál era la dinámica. Esta dinámica va a durar más de 300 años. Después de la conquista va a pasar a la independencia y la reforma y no va a cambiar gran cosa este sistema de explotación que se da en las haciendas que nosotros vamos a ver. También estaban los obrajes, que ya también platicamos de ellos, y los papeles disciplinarios que hacen, eran lugares donde se trabajaban, sistemas. Y el obraje jugó un papel muy importante en Celaya porque permitió hacer telas, permitió hacer otros productos que se vendían primero en la Nueva España, después ya en la España independiente y ya en el Imperio de México y posteriormente en el país de México, ¿no? Entonces, pero el sistema era todavía este esquema de disciplinario, de sometimiento, donde incluso había picotas y podían, todavía en el siglo XIX se ahorcaban a los que se pasaban, a los trabajadores inquietos que se pasaban de listos. Quiero señalar también que cómo ha cambiado Celaya. Hubo una fábrica que se llamó El Buen Tono, y en El Buen Tono se retomó un esquema muy importante. En El Buen Tono se retomó el esquema mutualista, que era de un sindicalismo cristiano,
que apelaba pues a la buena voluntad del empresariado celayense y a la buena voluntad de los trabajadores y sus condiciones de vida. Pues el buen tono fue de las empresas muy fuertes que estuvo México antes de la revolución, y hasta tenía un catálogo, por ahí también leí que tenía un catálogo especial para hombres donde había desnudos de mujeres y que servía como publicidad a esta cigarrera, que sería interesante ver las imágenes que desconozco y que solamente las vimos. Entonces, Celaya pues ha venido desarrollándose, no es la Celaya actual que conocemos, se ha venido cambiando. Bueno, recientemente pues en el 2015 hicimos, 2016 hicimos lo de los grupos indígenas. Y lo platico esto, claro, me he saltado muchos procesos sociales que habría que analizarlos y trabajarlos más. Encontramos recientemente que hay muchos grupos indígenas, que hay amuzgos, chichimecas jonás, huicholes, huachichiles, huastecos, otenexos, mayas, mazaguas, mazatecos, mexicas, mijes, otomís, pames, purépechas, tarumara, rarámuris, totonacos, triquis, setzales, chimpese y zapoteco. Los chimpese es todo un cuestionamiento, digo, es todo un caso muy interesante. Claro, encontramos uno. Y también encontramos grupos indígenas que andaban rotando. Y bueno, pues hay algo actualmente que es la migración laboral, y entonces pues se vienen a reconfigurar. Ellos no son ajenos a este territorio, ¿eh? Los ajenos somos nosotros, o sea, los mestizos. Ellos son pueblos originarios. Pero hay que entender también la dinámica actual de los mercados laborales que se dan y que encontramos. Bueno, pues encontramos muchas cosas, ¿no? El caso de Otomí, encontramos otomís de México, otomís de Tlaxcala, de Toluca, otomís de Hidalgo, de Guerrero, de Oaxaca y claro, de Guanajuato. O sea que ya tenían procedencia aquí en Guanajuato y se dedican, muchos de ellos como fuerza de trabajo, como obreros, como campesinos, como y los motivos de migración han sido distintos, ¿no? Que vienen a casarse, de arrastre, de muerte o de búsqueda de trabajo. Encontramos también purépechas. Los purépechas hacen, bueno, unos ya están establecidos desde hace mucho aquí, otros ya se han venido aquí en zonas comerciales, vinculados a la actividad productiva artesanal de los muebles, y cómo se dan ciclos entre este grupo indígena, que tiene un valor estético muy importante también. Entonces ahí nos dan el caso de temporal. Los nahuas es el grupo que es más diverso en términos de procedencia. Entonces los nahuas que encontramos aquí en Celaya son de Veracruz, de México, de San Luis Potosí, de Puebla, de Guerrero la mayoría, de Hidalgo, de Morelos, de Querétaro. Tú dices, ¿por qué estaban tan expandidos? Pues fue la expansión del imperio azteca. Entonces también el caso, la movilidad, los motivos de migración tenían que ver por el trabajo, por el comercio, por motivos familiares, por el arrastre. O sea, el arrastre es cuando se casa y entonces viene la esposa a vivir o el esposo a vivir, de pobreza extrema en muchos de los casos. Y en Celaya, bueno, también va a ser un tema que lo vamos a poner posteriormente, digo, en la Laja Bajío, lo que es la división étnica técnica de trabajo, qué actividades hay con los grupos indígenas, qué actividades hay con los grupos, tanto en lo rural como en lo urbano, y cuál es la estratificación, los que carecen de medios de producción, los que tienen pocos medios de producción, y la vulnerabilidad de la exclusión y la estratificación de estos trabajos que los vamos a ver. Bueno, entonces, por otro lado, vimos los problemas de pobreza. En otro libro sobre cultura que ya estamos preparando,
vemos pues sí que el problema de pobreza es de las cuestiones principales, ¿no? Y en el tomo 2 de pobreza, pues pudimos diferenciar 80 localidades distintas que viven en alta pobreza rural en la región Laja Bajío, y en donde Celaya pues juega un papel muy importante, donde hay pues casi la mayoría está en marginación. En las localidades desde San Elías, El Sao, San José, San Cayetano, Los Galvanes, Los Capulines, la Segunda de Estrada, Canoas, Los Huesos, ex Hacienda de Trojes, El Nuevo Porvenir, San José, El Llano, La Cañita, Almanza, Granja Santa Cecilia, etcétera, etcétera, es el Cerrito. Son comunidades que han estado en pobreza y que es importante que estratégicamente pensemos como ciudadanos, pues que tenemos que romper con estas desigualdades. Bueno, posteriormente hicimos un estudio que lo publicamos sobre Celaya y la pobreza, y lo bajamos a colonias. Dividimos en el mapa un cuadrante ABCD. Lo habíamos hecho en 6 partes, pero creo que lo volvemos a hacer en 4 por la cuestión A, ¿no? Entonces, dentro de las colonias que tienen problemas de pobreza, destaca Santa Anita 1 y 2, Girasoles, que fueron colonias que fueron de obreros, Valle del Real, trabajadores de la década de los 80, Los Álamos, se desarrollaron en colonias de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, Los Pinos, donde mucha gente se vino desde el 85 a estas colonias del sismo del 85, muchos chilangos como yo, y ya en San Juanico, ¿no? En San Juanico. De las colonias que tienen más problemas en cuanto a la pobreza de la zona, encontramos a Valle de los Naranjos, posteriormente a Lindavista y a San Antonio. Son las principales, después sigue Las Américas, del Valle y la Ciudadela, posteriormente El Paraíso. Son la gente que vive en extrema pobreza. Y bueno, pues está San Juanico, Los Pinos, Guadalupe, la 10 de abril. Este es en la zona A. En la zona B, que es el otro cuadrante que ustedes van a verlo, principalmente donde hay más pobreza extrema es en la colonia de Santa Rita y en la Benito Juárez. Perdón, Santa Rita, Emiliano Zapata y Benito Juárez. Le siguen las Brisas del Valle, le sigue Gobernadores, La Bonfil, San Martín, Camargo y el nuevo Tecnológico, La Nataí, Liberación y Rincón de San Miguel y Viñas de la Herradura. Y posteriormente en las personas de pobreza extrema, en las colonias de pobreza extrema, está en primer lugar la Ejidal de la zona C, Lagos, Jacarandas, Monteblanco, de San Antiaguito, Santa Marta, Rancho Seco, Las Flores y de Tierras Negras. Esta es la zona C. Y en la zona C de Celaya, en la zona D de Celaya, está la del Bosque, la Insurgentes, la Resurrección, Tres Guerras y El Dorado. Bueno, como ustedes verán, pues ha pasado muchas cosas. Hay una relación de desigualdad muy fuerte, de desigualdad cultural. Yo considero que para los futuros presidentes de Celaya y a las ciudadanías que estamos preocupados, que no dejarle este problema y que explote o hacer búnkers de ricos y para mantener alejadas las cuestiones de la pobreza.
Yo creo que es algo cívicamente que tenemos que atender, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la cultura, la cuestión de la igualdad. El papel que ha generado los medios, los medios críticos han sido muy importantes porque han sensibilizado a las personas. Estoy pensando en programas de radio de opinión y estoy pensando en Radio Tecnológico, que ha jugado un papel muy importante en nuestra cultura. Y estas ideas de caciquiles o de hacendados y de grupos, de élites que juegan nomás donde se reparten el poder y no hacen nada por la gente, yo creo que debe de cambiar. Y yo invito también a la ciudadanía, ¿no? Ya hemos tenido pruebas desde la inundación del 73, con las explosiones que hubo aquí de solidaridad, las explosiones que hubo cerca de la central, donde también un grupo de gentes participó, también un grupo de políticos acumuló las despensas en sus casas y bueno, la miseria política de algunos funcionarios y políticos de esa época. Hay gente que ha trabajado muy bien. Está Julián Malo, que hizo esta parte del puente, que es muy importante y ya reconstruido por parte de los ricos y me da mucho gusto. También hay gente, la labor del padre Rogelio, con la gente de que está buscando hacer un circuito cultural del barrio de Tierras Negras y se me hace muy loable junto a muchas cosas que ha hecho. Entonces hay actores sociales, hay gente que está preocupada por Celaya y yo creo que es importante repensarnos tanto en sus problemas como en sus posibles soluciones. Y aquí se requiere la creatividad y la disposición de sujetos comprometidos con su territorio y su terruño, o con la casa que los acobija, como a muchos de nosotros. Por todo esto, pues, les doy las gracias y los invito a pensar y a actuar.